Los niños mueren, así es la vida. Esto se percibe con bastante escepticismo. A un drogadicto no le importa. Nosotros... Vemos una recesión grave y reabsorción ósea. El hueso desaparece. Todo está claro, ve. Hallaron restos de un cuerpo en el ácido. Todo está claro, el doctor tiene la culpa, No se equivoca quien no trabaja. La persona simplemente tiene todo el organismo destruido. Un estilo de vida saludable también necesita límites. Apoyo un estilo de vida saludable, no perjudicial. De acuerdo. Bueno, y si bebe por eso, entonces no es un profesional y no tiene nada que hacer en la especialidad. No es mortal, es un error. Sí, literalmente, en ese sentido. Buenas tardes, están en el canal del Dr. Raúl sobre odontología. Hoy nos acompaña Alexei Mikhailovich Reshetun, perito forense, médico de alto nivel, bloguero y escritor. Nunca podrán ocultar sus malos hábitos, les aseguro, quédense hasta el final, será interesante. Buenas tardes. Hola. Cuando estaba terminando la Universidad de Medicina, o mejor dicho, cuando estaba en el tercer año de la Universidad de Medicina, a todos nos mandan a una práctica general en el hospital y por lo general a todos nos mandan como camilleros en el tercer o segundo año. Tuve una experiencia no así, ¿no? Cuando nos mandaron teníamos que transportar un cadáver, obviamente no a la morgue, y fuimos allí. Había una escena poco agradable, digamos, cuerpos apilados en una esquina. La mayoría de las personas que nos recibían fumaban, bebían y nosotros, jóvenes e inexpertos, estábamos indignados. ¿Cómo es posible psicológicamente? ¿Es difícil trabajar en una profesión así? Bueno, al menos yo siempre supe que definitivamente no iba a tratar personas, no iba a ser médico. Eso no me interesaba. No me interesaba por alguna razón. Bueno, por diferentes razones. Principalmente porque durante mis estudios vi lo desprotegido que está el médico ante el paciente, los pocos derechos que tiene en comparación con el paciente. Y simplemente, por mi naturaleza, difícilmente podría haber trabajado mucho tiempo en eso. Primero, eso. Segundo, ser médico tratante es más difícil que ser perito. En tercer lugar, aunque quizá debería ser lo primero, siempre me ha gustado la anatomía y la morfología. Por eso me resultaba más interesante dedicarme a la morfología que a la medicina clínica. ¿Algo más? Existe un estereotipo de que todos los patólogos y forenses abusan del alcohol y nuevamente de la nicotina. Pero tú, al contrario, eres una persona que lleva un estilo de vida saludable, que está a favor de una vida correcta, de rechazar el alcohol y de no fumar. En mi experiencia mientras estaba en la universidad, estudiaba conmigo un amigo que ahora se fue a Moscú y trabaja como patólogo. Y después de algún tiempo de haber terminado la universidad, nos encontramos y me di cuenta de que él justamente abusa del alcohol. A la pregunta de qué pasó y por qué, él dio una respuesta bastante completa. Cuando empiezas a hacer autopsias a los cuerpos de los niños o trabajar con casos tan difíciles, psicológicamente tenía que relajarme de esa manera. ¿Cómo lidias con esa carga psicológica? No es una tarea fácil después de todo, y me parece que es una de las consecuencias patológicas de tu profesión. Puede ser Ili. Cadáveres de personas cuyo apellido empieza con la letra K, por ejemplo. O sea, ¿por qué? O que nacieron en mayo. Esto, porque a eso se le llama autojustificación de uno mismo. Propia. Adicción. Si una persona es médico, es un profesional, entonces no necesita en absoluto ahogar su trabajo en alcohol para, bueno, hablando crudamente, no caer en una especie de histeria. Después de una autopsia de un niño, bueno, los niños mueren, sí, así es la vida, sí. Pero si lo tomas de tal manera que, disculpa, te emborrachas después de cada autopsia de un niño, entonces tienes que dejar la profesión de inmediato. Porque estoy de acuerdo, eso no está bien, eso no es normal. Un médico no debe actuar así. Todo eso son solo excusas 100%. Eso ni por un segundo lo dudo. Eso que usted acaba de describir, sí, era más propio de la época soviética, sí, de los años 90 y principios de los 2000, todavía me tocó vivir un poco de eso. Los mismos cadáveres apilados en el pasillo uno sobre otro que ahí se están descomponiendo y todo eso. Los camilleros, el típico aspecto de un camillero de morgue es el de una persona bastante ruda. Ahora de eso queda cada vez menos y menos. En Moscú ya no existe eso en ningún lado, gracias a Dios, y en la periferia prácticamente tampoco. Sobre San Petersburgo, lamentablemente, en algunas morgues aún persiste la situación de los años 90. Todavía queda. ¿En San Petersburgo? Sí, en San Petersburgo. Hay varias razones, pero aún se encuentra en algunos lugares. Eso es todo.
Es una característica específica de ciertos lugares, digamos, de nuestra vasta patria. Pero de todos modos, ahora esto está ocurriendo cada vez menos. Los camilleros ahora son personas completamente normales. Al menos con aquellos con los que trabajé durante estos 25 años y trabajé en diferentes lugares, son personas normales. Todo depende de la dirección. Si permite ese comportamiento y esa gente, eso dice mucho de la dirección. Ahora eso prácticamente no se ve. Y las personas que trabajan en la especialidad de la medicina forense, especialmente en la tanatología, precisamente aquellos que realizan autopsias, son personas comunes y normales. Si esa persona bebe, eso no significa que lo haga porque trabaja como perito. Porque los médicos también son personas y ellos sí están expuestos a todas las debilidades que tienen las personas comunes. Pero eso no significa que beba por su especialidad, de ninguna manera. Por la carga psicológica. Bueno, no, por supuesto. No, y si bebe por eso, entonces no es un profesional y no tiene nada que hacer en la especialidad. Después me gustaría probablemente discutir precisamente un tema relacionado con nosotros. Me refiero a la odontología, a los dientes y directamente cómo interactúas con los dientes en tu trabajo. Y antes de esto hice una pregunta. ¿Es obligatorio para el perito forense siempre hacer una revisión del sistema dentomaxilar y del estado de los dientes? ¿Describir esto es algo realmente obligatorio o solo se utiliza en casos específicos? Esto se hace obligatoriamente. Está establecido por nuestra orden según la cual trabajamos. Según esa orden, estamos obligados a describirlo en cada caso específico, incluso si está identificada. Sin embargo, la fórmula dental debe ser descrita completamente. Está claro que todo esto depende de la región, es decir, el control de la descripción y demás, pero puedo hablar por Moscú. Si el perito no describió la fórmula dental como es debido, esto se considera una falta muy grave, hasta el punto de recibir una reprimenda. Tal vez la primera vez, y ni siquiera me refiero a cuando la persona no está identificada. Aquí esto se hace por defecto, es decir, se describen el estado de los dientes coronados. No solo se describe, por ejemplo, la corona, sino también las superficies. El perito debe saberlo. Es la superficie vestibular, la superficie lingual, la superficie de contacto. Todos estos cambios son el mismo tipo de caries. ¿Qué tipo de caries? Es necesario describir obligatoriamente cuál es, porque puede ser diferente. La ausencia dental no solo es que falte el diente, sino cómo falta. Puede faltar, por ejemplo, como resultado de una caída de hace mucho tiempo, donde la cavidad ya está cerrada, donde el hueso está atrofiado y así sucesivamente. También puede faltar por un impacto traumático. Estos son cambios distintos. Nuevamente, todas las prótesis, implantes removibles, estructuras y similares deben describirse obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si es un cuerpo no identificado, esto es un método y forma de identificación. Está claro que principalmente si se trata de cambios post-mortem avanzados, la identificación suele hacerse por ácido desoxirribonucleico, ahora casi siempre por defecto, pero en muchos casos porque en Moscú el material para el análisis de ácido desoxirribonucleico de cadáveres no identificados se toma por defecto. Es decir, antes, hace unos 25 años, era algo caro, algo raro. Justo quería decir que parece que esto es muy caro. No, ahora esto es por defecto para todos los cadáveres desconocidos, para todos los cuerpos de personas fallecidas que murieron de forma violenta, especialmente como resultado de algún trauma o asesinato. Especialmente se toma material para la tipificación de ácido desoxirribonucleico, pero sin embargo, la descripción de los dientes debe ser de muy buena calidad y lo más completa posible. Y directamente. El desgaste de coronas y dientes debe describirse obligatoriamente. Directamente sobre el estado de los dientes. Usted también puede determinar naturalmente el sexo y más o menos la edad, ¿o es solo la edad? Aproximadamente podemos determinar a simple vista, por el grado de desgaste, la edad, otra vez, de los dientes, porque se desgastan de manera diferente, en distintos grados, y también podemos determinar el sexo. ¿Pero eso ya es en laboratorio? Eso es solo para investigaciones de laboratorio. Eso es en laboratorio. Hay casos médicos como la muerte por negligencia o, Dios no lo quiera, alguna reacción alérgica, choque anafiláctico, algo así. ¿Se han presentado casos así en su experiencia y cómo se analizan estas situaciones desde el punto de vista legal? Todos los casos de los llamados asuntos médicos, aunque esto deben llamarse casos de infracciones de trabajadores médicos.
no solo los médicos, también el personal intermedio y auxiliar están involucrados, a veces ocurre. Para poder entender todas estas relaciones de causa y efecto, especialmente en el caso de un organismo individual específico, y la influencia de un procedimiento médico o un medicamento en ese organismo, tomando en cuenta todos los factores que existen dentro de ese organismo, a veces es necesario consultar. Por eso este tipo de peritajes, por lo general, siempre se realizan de manera colegiada y no solo participan al menos 3 peritos forenses, sino también personas de especialidades relacionadas. Por ejemplo, los mismos dentistas, cuando una persona viene para una operación sencilla, como la extracción de un diente, y presenta... Ha habido varios casos de muerte por reacción a la lidocaína. Se involucra a dentistas, alergólogos y otros especialistas, personas que pueden calificar profesionalmente. Entender lo que pasa en el organismo, porque no siempre lo que ocurre después de algo es consecuencia de eso. Para muchos parece simple, a alguien le inyectaron algo y murió, pero no siempre fue por eso. Por supuesto, por eso estos son casos muy complicados. He escuchado historias de colegas donde los propios pacientes ocultaban alguna condición de salud, luego se realizaba una operación y, lamentablemente, ahí fallecían. Por eso esta es una pericia especialmente complicada. Aquí hay que investigar durante mucho tiempo. Sí, no es que siempre sea culpable. Otra vez... De nuevo, hay complicaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, se realizó una operación para extraer un diente, por ejemplo, abriendo la encía, y ahí se desarrolló un proceso inflamatorio que primero llevó a una inflamación local, luego a una flegmón y, por ejemplo, después a la muerte. Para una persona común y sus familiares todo está claro. La persona fue a una consulta con el médico después de la cual murió. Todo está claro. ¿El médico tiene la culpa? Sí, tiene la culpa. En realidad hay una enorme cantidad de factores patogenéticos, cadenas e influencias que no siempre llevan necesariamente a la muerte. Y no siempre hay una relación causal directa entre la intervención médica y la muerte. Puede ser indirecta, puede ser mediada, pero si no es directa, no podemos decir que se trata de una falta médica. No, ahí el médico ya no es responsable, ¿no entiendes? Y para comprender esto, y lo más importante, para que esto... Por eso se hace una pericia de comisión. Hubo casos, tal vez, cuando tuviste que hacer alguna autopsia y, por ejemplo, en el mismo sistema dental sensible encontraste algunos errores cometidos precisamente por los médicos. Tal vez hubo un caso así relativamente reciente, hace como medio año, la verdad, en el extranjero, cuando ahí le colocaron un implante a un paciente y este casi llegó al cerebro a través del seno. ¿Cómo se dice correctamente? ¿Implante o implantante? Escuche. Se puede decir de ambas formas. Pero... Yo también he oído ambas formas. La verdad, no sé cómo decirlo. ¿Implante? Implante, sí, de todos modos. Hubo un caso en el que una persona murió porque tenía esa prótesis, que se sujetaba con esa crema, esa que se pega. Coreica, ¿quién? Ya, Coreica, sí. Por alguna razón, él no soportó esa prótesis y la persona se asfixió. Esa prótesis entró en la glotis y ocurrió asfixia. Y bueno, esas cosas suelen pasar cuando una persona, como se dice popularmente, se atraganta con algo. Pero por lo general es comida. Por supuesto esto... La prótesis es bastante... Bueno, sí, aunque he visto balas, brócoli y más balas. Fue una herida de bala, pero la bala ya estaba perdiendo fuerza. Atravesó los tejidos blandos, pero no causó daños graves. Entró en la nasofaringe, cayó en la glotis y se atascó, causando asfixia. Eso es... En la literatura forense hay casos de asfixia por pez vivo, como personas que nadan y de repente se ahogan creyendo todos que fue por ahogamiento, le hacen la autopsia y ahí está el pez atascado en la glotis. Pero en este caso era esa prótesis dental. Incluso tengo fotos en algún lugar, también las muestro en una de mis conferencias. Eso sucede. Pero que esa fuera precisamente la causa de muerte relacionada con algún procedimiento odontológico, eso no lo he visto. ¿Se puede abrir el caso también por categoría? Creemos en Impressionist que... Usted acaba de mencionar esto lo tiene DEN y la otra lo da... Bueno, si tienes bayonetas de vapor en pedos, sí. Y levantarlo al final. No recordará Alter. Y
Los dientes son un tejido tan resistente que se conserva más tiempo que nuestros huesos. Entonces, ¿alguna vez ha pasado que no se pueda identificar nada en absoluto? Hasta donde entiendo, solo se toma el material genéticamente en ese momento. Sí, es correcto lo que usted dice. La incineración del cuerpo puede deberse a fines criminales o a incendios accidentales. Y cuando hablamos de la combustión del cuerpo, en medicina forense se distinguen dos fases. La primera fase es la de incandescencia gris y la segunda es la de incandescencia blanca. En la fase en la que ocurre la incandescencia blanca, es decir, cuando los tejidos se calientan al rojo vivo, incluso los dientes se calientan por completo, ya no queda material genético ahí. No hay ahí, se destruyó. Pero eso sucede rara vez. En general, si observamos algunos cambios tardíos o, por ejemplo, cambios térmicos, el diente es un material excelente, primero, para determinar el grupo sanguíneo de la persona y segundo, para determinar su genotipo. Esto... Pertenencia racial, sí. Sí. Por lo tanto, si encontramos estos cambios, entonces uno o más a menudo dos dientes se toman necesariamente. Tenemos especialistas para esto, herramientas especiales, pinzas especiales para extraer dientes, porque es necesario sacar el diente junto con la raíz. Es precisamente en la raíz donde se encuentra, sí, precisamente la mayoría de las veces, bueno. Son pinzas odontológicas y quizá algunos elevadores. Sí, el material genético se conserva por más tiempo precisamente en la raíz del diente. Por eso, si encontramos cadáveres con signos de putrefacción o incluso esqueletizados, siempre se extraen los dientes para su análisis. Siempre, prácticamente. Y en estas situaciones, ¿por qué es famoso nuevamente nuestro glorioso San Petersburgo? Cuando hubo un caso resonante, encontraron restos del cuerpo casi disueltos en ácido. Y ahí, prácticamente todo se disuelve. En estas situaciones... Los dientes y el esmalte no se disuelven. De todos modos, como que de alguna manera se deforma, supongo. Claro, sí, se deforma. Pero extraer material de ahí ya es tarea de la genética. El esmalte no, pero la raíz, por ejemplo, ella... La raíz es más blanda, así que todo depende de la concentración y el grado de exposición. Su análisis es específicamente sobre el esmalte. ¿O dijo que es necesario extraer el diente completo con la raíz? Por lo tanto, la raíz también contiene información... Principalmente la contiene. Sí, porque ahí pasa el canal de la raíz del diente y ahí es donde se conserva. Por más tiempo, incluso con algunos cambios muy marcados, con una momificación muy pronunciada de varias décadas, con algunos cambios putrefactos muy avanzados. ¿Cómo se hace esto técnicamente? Pues solo puedo contarlo de manera general. Ahí todo eso se tritura, luego hay aparatos especiales. Estos que extraen ese ácido desoxirribonucleico. El personal del laboratorio molecular genético se encarga de esto. Como tanatólogos debemos extraer el diente correctamente, conservarlo, empacarlo y transportarlo adecuadamente. En una oficina urbana, como en San Petersburgo o Moscú, básicamente es solo moverlo de un piso a otro. Y todo eso por lo general está en el mismo edificio. En el mismo edificio, por lo general. Y si se trata de alguna sucursal distrital, entonces la tarea es también transportar y conservar correctamente para no dañar lo que está adentro. Y eso es todo. Y después es que la tarea de nuestros genetistas es intentar extraer algo de ahí e identificar el genotipo. Por el estado de esos mismos dientes, considerando que estamos en un canal de tanatología, algunos malos hábitos y el estado general del organismo se reflejan en los dientes y su relación. De alguna manera ustedes lo rastrean, pueden observarlo o no. Aún así, en mayor medida esto se refiere a las personas que fuman. Sí, de los que fuman, naturalmente quedan rastros. Y de las personas que consumen drogas. Entonces, de los que fuman. Entiendo, es un cambio en el color del esmalte, es a nivel del cuello del diente, hay cambios, placa dental específica y así sucesivamente, un olor característico. Y en los adictos, especialmente en los que se inyectan drogas, muy a menudo esto es una observación personal mía. Y en una de las conferencias sobre drogadicción muestro como 10 fotos de ese tipo. La destrucción del esmalte dental ocurre muy rápido. Es decir, hay casos en los que es joven, está sobre la mesa bien conservada, bien vestida y con peinado normal. Le revisamos los dientes y vemos que ahí, totalmente negro, ya ni siquiera hay esmalte, solo dentina negra y de inmediato todo queda claro.
La dentina además se tiñe de un tono verdoso. Sí, verdoso, como grisáceo, algo así. Y se destruyen muy rápido. Al adicto eso no le importa en absoluto. Normalmente cuando doy este tipo de charlas a los estudiantes, les digo que miren los dientes de sus compañeros y se imaginen cómo se siente una persona en esa situación. Bueno, les cae el 20. Bueno, sí, excepto los adictos y los que abusan del tabaco, también hay diagnósticos como la diabetes que probablemente también se pueden identificar por alguna periodontitis en la cavidad bucal. No recuerdo casos así que nosotros... Osteoporosis. Osteoporosis sí. Pero de todos modos, se entienden, aquí tenemos, se puede decir, muchas más posibilidades de diagnóstico. Y ustedes pueden ver más, sí. Si sospechamos periodontitis, abrimos, cortamos y confirmamos. Ahí está la periodontitis. Por eso sí se registran algunos cambios en los dientes, pero de todos modos aquí predominan otros métodos de diagnóstico. Cuando el paciente quería decir cuando ya directamente el cadáver llega a tu mesa y durante la autopsia tú respectivamente puedes determinar de inmediato qué tipo de vida llevaba la persona. No de inmediato, me refiero a... No. Siempre. ¿Por qué no siempre? Me parecía que en el momento de la autopsia, más o menos por el estado de los órganos internos, ya se podía entender cómo... El grado de expresión puede variar. Además, aunque estos cambios sean regulares a nivel macroscópico, pueden manifestarse distinto en cada persona. A nivel micro, todo ocurre de forma relativamente regular y similar en todos. Pero esa macroscopia, ese cuadro, puede desarrollarse de manera diferente en distintas personas, en diferentes plazos. Por eso a veces no podemos decir con certeza que sí, la persona, por ejemplo, consumía alcohol o fumaba. Pero generalmente los estigmas permanecen, claro. ¿Y cuáles son esas bases? Por ejemplo, cuando una persona que abusa del alcohol, es obvio, tiene el hígado agrandado, naturalmente deformado en cierto grado. Pero si él abusó del alcohol, pero por un periodo corto, por ejemplo, ¿eso lo podrán determinar de alguna manera? Cada organismo es único e individual, sin duda, y por eso los cambios que ocurren también son individuales en cada persona. Entonces, ¿qué significa por poco tiempo? ¿Sabes cómo? Tomé un poco, bebí un poco. Un mal hábito, luego lo dejé y parece que me recuperé. Todo eso son convenciones. ¿Qué es un poco o por poco tiempo? Todo eso es una tontería tan grande que ni siquiera sé cómo responder a esa pregunta. Es decir, si una persona consume alcohol al menos una vez a la semana, por ejemplo, hoy es viernes y toma los viernes, eso ya se considera en la narcología como consumo crónico de alcohol. ¿Por qué crónico? Porque los cambios que ocurren en el organismo después del consumo para la siguiente semana no alcanzan a rehabilitarse, por decirlo así, no ocurre una recuperación. Irreversible. Sí, pero después se les añade una nueva dosis, y la persona misma también. Además, si le dices que eres un consumidor crónico de alcohol, puede que te golpee la cara, porque él sí... Dirá que solo lo hace en las fiestas. Una persona maravillosa, sí, estoy bien. ¿Qué tontería es esa? Un alcohólico es quien termina bajo una cerca y se hace del baño encima. En realidad la imagen microscópica lo muestra perfectamente, que estos cambios ya han comenzado, ya están ocurriendo. Por eso, no sé cómo decirlo, hubo un artículo muy popular entre fumadores que decía que si dejas de fumar, en 5 años los pulmones se recuperan. Eso también es una tontería. Primero, no son 5 años. Pero sí se recuperan. En segundo lugar, ¿qué significa exactamente la palabra recuperarse? Por ejemplo, si ese mismo hollín que se deposita en los alvéolos y les da ese aspecto... negro, no irá a ningún lado. Se elimina muy lentamente, muy lentamente. Es un proceso que toma mucho más tiempo que el proceso de contaminación. Siempre doy un ejemplo para que la gente entienda, incluso aquellos que no tienen nada que ver con la medicina, cómo sucede esto, los procesos de recuperación. Por ejemplo, estás cortando una ensalada en la cocina de tu casa. ¡Zas! Te cortas el dedo, te hiciste una cortada en el dedo. En una fracción de segundo te lastimas y luego eso sana. Mínimo una semana como mínimo. Ahora imagina esas proporciones. Más o menos así.
Por eso el organismo naturalmente intenta deshacerse de eso. Todo está hecho para eso. Y el sistema de ventilación y las células ciliadas que expulsan todo eso hacia afuera hacen todo lo posible. Pero a veces simplemente no le da tiempo de empezar a expulsar todo lo que se ha acumulado ahí. Eso solo aplica para el hollín. La fibrosis, al desarrollarse naturalmente, no desaparece. Una vez formada, permanece. También hay algún impacto directo en los vasos sanguíneos. Por supuesto, claro. Cuando, por ejemplo, les prohibimos a los pacientes fumar antes de la implantación o de alguna cirugía, ya sea una semana antes o después, ellos se molestan mucho. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? La mayoría de las personas se imaginan el proceso del impacto de los malos hábitos en el organismo de la siguiente manera. Tomemos, por ejemplo, los vapes o los cigarrillos. Ellos piensan que lo que inhalan afecta a los pulmones. Eso es todo, eso es todo. Si hablamos del alcohol, la gente se lo imagina así. Lo beben y sienten que cae directamente sobre el hígado y que el hígado se daña. La gente no entiende que todo esto se absorbe en la sangre y se distribuye por todo el cuerpo, ejerciendo un efecto generalizado, un efecto global en todo el organismo. Absolutamente sí, la gente no lo entiende, simplemente no lo sabe. Incluyendo también los ligamentos periodontales, es decir, como consecuencia del estado y la salud de sus dientes. Y como el proceso de integración de este implante dental y la recuperación de los tejidos depende directamente de los vasos sanguíneos, de la calidad de los vasos sanguíneos, de la cantidad de vasos sanguíneos que hay en ese lugar. De esos vasos sanguíneos irán leucocitos y demás para reparar todo. La gente no lo entiende. Sí. Y cuando hablamos de que la implantación es, o más bien que fumar es una contraindicación para la implantación, aunque esto se percibe con bastante escepticismo, por supuesto con palabras como usted solo está poniendo más restricciones, doctor, sí. Solo se cubren, oprimen la libertad, sí. Sí, algo así, directamente. También dijeron algo sobre los vapes, sí. Muy a menudo en la consulta, cuando hablo nuevamente sobre el daño que causa fumar directamente a la salud dental, bueno, y en general al organismo, transmitir la información a un fumador es difícil porque entiende, pero no hace nada al respecto, ni quiere. En respuesta escucho, ¿y si me paso a los vapes que no contienen nicotina? Desde el punto de vista odontológico, se depositan en la superficie dental igual que la resina. No, de la misma manera, ahí se forman, digamos, ciertas placas que al final se convierten en bolsas o en depósitos duros en los dientes. Tienen el mismo efecto sobre los órganos internos que la nicotina. O tal vez algo más sencillo. O sea, se supone que estarás más sano si fumas vapeadores en vez de cigarrillos, ¿o no? Como dijo Gleb Seglov en mi película favorita, Ruchechnik, no estarás más sano. Ya, no. Por supuesto que no. Aquí está Tam. También hay varias resinas. El único, aunque no se puede llamar una ventaja, pero el único. Hay un detalle que lo distingue de los cigarrillos clásicos. En este vapor de aerosol no hay humo, no hay esas resinas que le dan ese aspecto manchado y negro a los pulmones. Ahí no están. Pero eso no significa que no haya otras sustancias que se acumulen en otros lugares, incluyendo la cavidad bucal, naturalmente, en todas partes. Sí, y lo más importante es que este cóctel de sustancias que está ahí es como un bulldozer que raspa la mucosa, que recubre los bronquiolos y de hecho daña los alvéolos. En el lugar de estos daños, muy rápido, más rápido que al fumar cigarrillos normales, se forma tejido conectivo. Por eso se desarrolla temprano neumofibrosis y bronquiolitis obliterante, conocida como enfermedad del pulmón de palomitas de maíz, lo que reduce la calidad de vida y causa discapacidad. Esto ocurre rápido y provoca hemorragia difuso alveolar por la fibrosis, junto con otras complicaciones. Además, hay que decir que en fuentes extranjeras se publican estudios periódicos donde se afirma que incluso en las mezclas sin nicotina, sí, hay nicotina presente, en cantidades traza, pero está presente. Pero según la ley, el fabricante, ¿no? Si alguna sustancia está presente en una dosis, no recuerdo la cifra exacta, pero si es menor a cierto número, tiene derecho a no indicarla. Pero de todos modos está presente ahí. En cualquier caso, claro. Pero ahí, además de la nicotina, hay otras sustancias que también están presentes. Glicerina, según entiendo, sí.
glicerina, tocoferol, acetato de echetil. Contienen sustancias que se usan para hacer anticongelantes, metales pesados. En la publicidad, en el marketing, esto se usa como sustancias que no lo son. Las personas... Los que dicen esto son muy hipócritas, porque dicen que estas sustancias son neutras. Sí, y por un lado tienen razón, porque si tomamos, por ejemplo, una pila de glicerina, es absolutamente inofensiva. Bueno, Sí, parece que sí, es inofensiva. entonces por separado el tocoferol y el acetato, la vitamina E. Esto es básicamente un producto culinario, ¿no? Una cosa culinaria que se usa en la cocina y así sucesivamente. Pero no se menciona que estas sustancias son neutras solo en frío y aisladas. Cuando todo esto se calienta y se mezcla, ya no se puede hablar de neutralidad en absoluto, ¿eh? Para nada. Se vuelve más dañino. Por supuesto, el tabaquismo pasivo, ¿usted cree que realmente es tan dañino como se condena y se discute en la sociedad? ¿O es solo un mito? Porque los fumadores suelen decir que si les pides no fumar cerca de ti para no intoxicarte, responden, ay, no seas delicado, ¿me entiendes? En su experiencia, ¿es posible de alguna manera, no sé, identificar a un fumador pasivo? Probablemente no. No se puede identificar. Sí, naturalmente, pero de todos modos hay algunas huellas o efectos en el organismo. La nicotina, de cualquier forma, entra al organismo por las vías respiratorias y causa los mismos efectos que el cigarro convencional. Absolutamente. No, esto ya está comprobado desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y de hecho creo que todo comenzó a principios de los años 70, cuando por primera vez se le prestó atención a esto en Japón. Cuando se descubrió que en las familias de los marineros que fumaban en casa, y fumaban mucho, por alguna razón no solo el propio marinero sufría enfermedades del sistema respiratorio, incluidas enfermedades graves, sino también los miembros de su familia. En otras familias donde no había estos marineros fumadores eso no ocurría. Y se descubrió que el tabaquismo pasivo afecta de manera absolutamente negativa al organismo, igual que el activo. Bueno, prácticamente es lo mismo. Por eso, si alguien intenta tranquilizarte fumando cerca de ti y no te gusta, ten en cuenta que no solo huele mal, sino que también afecta muy negativamente a tu organismo. Es mortal. Entiendo. ¿Y las jucas? Y las jucas, que es lo mismo, también tienen nicotina. Contienen nicotina, alquitrán, en teoría, pero esa historia sobre la limpieza de lo que... Bueno, eso es pura apariencia, ya lo entienden. Es como una fachada para tranquilizar a la persona. Sí, es una fachada. Bueno, es como, ¿cómo decirlo? Es como el mismo vapeador, ¿verdad? Un cigarro, sin importar si cuesta 20 o 2.000 rublos, sigue siendo solo un cigarro en la mano. El vapeador es diferente. O sea, es una superficie diferente de colores. Es la forma de estos tubos que es distinta. Es una superficie agradable al tacto. Son diferentes preferencias de sabores. ¿Quieres un sabor como ensalada de arenque? Adelante, ahí lo tienes. Y algo así. Todo eso es marketing. Todo está dirigido al consumidor para confundirlo. Lo mismo pasa con la juca. Está claro que en algunos lugares es una tradición, en algunos países. ¿Y qué con eso que sea una tradición? La humanidad, como yo pienso, evoluciona con el tiempo. Y cuando recibimos nueva información sobre el daño de ciertas sustancias, creo que como personas racionales debemos percibirla de manera adecuada y no decir que, pero en Medio Oriente empezaron estas shishas desde hace mucho tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, naturalmente. Por eso todo es igual, solo cambia la apariencia. Está bien, y ahora aquí son populares los vapes, sí, como un reemplazo para los fumadores, pero también es popular lo que llaman un estilo de vida saludable. Y hay muchísima gente que corre maratones, practica deportes extremos y se ejercita mucho. Ahora, eso también es popular, pero todo debe ser con moderación, incluso para el cuerpo. Me parece que un estilo de vida saludable también debe tener ciertos límites. Estoy a favor de un estilo de vida saludable, no de uno obsesivo que... ¿Qué es un estilo de vida saludable no obsesivo? Simplemente no hay que ser enemigo de uno mismo, solo hay que, digamos, no hacerle daño a tu propio cuerpo. Eso es todo, no lo estimules ni interfieras, él puede manejarlo solo, no le hagas daño. O sea, esas son cosas extremas. Cuando es hiperdeporte... Eso también sucede. Ha tenido casos en los que todo... Depende de la persona, ¿verdad?
Si una persona es maratonista desde la infancia, tiene una complexión y un entrenamiento específicos y corre hasta los 80 años y el corazón. El músculo está preparado para eso. Recientemente fue el maratón de Moscú, mi jefe lo corrió, ya tiene más de 40 años, lo terminó, pero él lleva mucho tiempo haciendo esto y vio ahí a personas que tienen más de 70 años y solo los alcanzó hasta el kilómetro 40, vaya, y esas personas corren desde que eran niños. Claro, para ellos es algo natural, pero sí, por ejemplo, yo corro ahora, ¿cómo terminaría eso? Eso es muy malo, por eso todo con moderación. Y En general, en principio, en la práctica, considerando que ahora está cambiando la tendencia y que la mayoría de la población está adoptando un estilo de vida saludable, ¿cómo lo observa usted? O sea, se refiere a que hay menos alcohólicos, personas con discapacidad y drogadictos que se encuentran directamente en la práctica todos los días, o según las estadísticas, todo sigue aumentando. también camino por las calles y viajo por todas partes. Usted se orienta más hacia la vida. Yo, Creo en mis propios ojos. ¿Por qué? Porque sé cómo se hace este tipo de estadística. Es más, yo mismo la hice alguna vez. Sé cómo se hace, por eso confío más en mis propios ojos. ¿puede contarme cómo se hace? Lo diré. ¿Por qué? Bueno, porque sí. Bueno, ¿para qué? Bueno, es como que Solo tengo curiosidad. se hace. Sabemos cómo luchar contra diferentes enfermedades y contra diferentes Y vencerlas. y vencerlas con éxito. Además, en plazos muy cortos, usando diferentes métodos que en la práctica real por lo general no siempre funcionan, por decirlo suavemente. Por eso estoy acostumbrado a confiar en mis propios ojos y por lo que veo incluso en esta ciudad maravillosa, sí, así es. Es decir, es una enorme cantidad de personas fuma, enorme. Bueno, y en cuanto a beber, pues Como en la canción, sí, sí. en Peter, Beber. bueno, ya hablé de eso, no conozco a Schnur, pero Propaganda. Yo, la verdad no sé cómo lo ven los demás. Pero yo creo que él simplemente arruinó la reputación de su ciudad natal con esa canción, porque él influye en mucha gente, sin duda. Sí, tú al contrario, di que sí, la gente te va a escuchar, pero ahora gracias a esa canción. Bueno, disculpa, camisetas infantiles en San Petersburgo, beber ahí, sí, ese eslogan, ¿qué es eso? Es algo tan así. No, ese eslogan es típico de eso. hermoso. Incluso quiero decir, por supuesto, sí, bueno, simplemente es un desastre. Directamente también sobre la drogadicción entre la generación más joven. Ahora, hasta donde sé, ¿Sustancias prohibidas? sustancias prohibidas, sí, han cambiado. Y ahora, la mayoría de las veces, se popularizan entre los jóvenes. Las llamadas sales mefedrona, no sé, ¿todos son sales o es otra cosa? Sí. Pero, y realmente es tan, bueno, digamos, una situación tan grave como dicen que casi desde los 11 años logran enganchar a los niños en las escuelas. ¿Y ha visto usted esto en la práctica? ¿Se ha encontrado con esto en algún lugar? ¿Y qué piensa al respecto? Bueno, Más antiguo. y sí, lo sienten, no estamos hablando de miles de millones, sino de los vecinos que los rodean. Sí, con esas sustancias prohibidas, ¿no? Como que ya estaba demasiado viejo para eso. Antes la gente no llegaba a esa edad, ahora hay dependientes de 50 años, sobre todo quienes usan vía intravenosa, se ven seguido, los de 40 años muy seguido ya envejecieron. Esto está relacionado con varias razones. En primer lugar, con la gran disponibilidad de medios para administrarlas. Y los antisépticos y lo demás, eso es lo relacionado con esto. Por supuesto. Ellos, Ya no usan uno solo, por supuesto. por supuesto, y las jeringas son diferentes. Si antes solían ser de 5 mililitros, ahora son de insulina, cuya aguja es más delgada que un cabello, prácticamente a veces, por lo que todo esto minimiza la posibilidad de complicaciones. De eso de lo que antes solían morir. Y si tomamos en cuenta algunas sustancias modernas, de las que existen ahora, por supuesto, esto engancha mucho a los jóvenes. Y destruyen en primer lugar no el cuerpo físico, como yo digo, la parte de la cabeza, del tronco, es decir, la persona pierde el cerebro, por decirlo así, muy rápido.
y después todo lo demás, y este proceso naturalmente terminará pronto. Esta ola pasará y aparecerá algo nuevo. Siempre ha sido así, como... ¿Cómo afecta esto a los órganos internos? En mi práctica tuve un caso donde colocamos un implante a un paciente y todo parecía estar bien. Pasaron 3 años, 4 años, él viene a un chequeo de rutina y vemos una recesión terrible, reabsorción ósea, el hueso se está perdiendo. No entendemos qué ocurre, hablamos mucho. Luego él confesó que consume sustancias y se las frota activamente. Precisamente en las zonas donde ocurrieron esas destrucciones. Directamente durante la autopsia, ¿cómo se manifiesta esto en los órganos internos, el abuso de esta sustancia? Si volvemos a tomar algún método intravenoso, por cierto, ahora estas sustancias se han abaratado mucho. La gente suele preguntar cómo es posible si es tan caro. Nada de eso, ¿no? Antes sí era caro, pero ahora todo esto cuesta relativamente poco, realmente muy poco. En cuanto a la aplicación tópica, es una de las formas de consumo, es decir, para cuidar tus venas que tal vez ya ni te quedan. Y hacer un pozo, por ejemplo, les da miedo porque puedes morir muy rápido. Consumen de muchas otras maneras. Bueno, Sí. incluso hay formas exóticas de consumo. ¿Cómo se ve eso? En una persona, básicamente todo el organismo se destruye, ¿no? Hablando de forma sencilla. Empezando por los estigmas externos, ¿no? De los que ya hablamos, además de los dientes, ¿no? Se suman muy rápido trastornos tróficos. Cuando la persona primero presenta hinchazón, luego úlceras tróficas, necrosis, flemones, gangrena y toda esa maravilla. Y en los órganos internos es un cuadro universal de fibrosis, hepatosis, miocardiopatías. Muy rápido se suman cambios inflamatorios porque el sistema inmunológico simplemente tiende a cero. Eso es tuberculosis inmediata, varias neumonías, micosis y virus de la inmunodeficiencia humana. Naturalmente, ¿cómo podría faltar? ¿Algún órgano sufre primero o bien al hacer la autopsia? De inmediato se nota que la persona abusaba. ¿Hay alguna señal identificadora, digamos? ¿Es algo específico o es algo general? ¿Es una característica general del estado en su conjunto? Del organismo. Es un panorama general y siempre llama la atención. Es un panorama universal. Identificar el tipo, por ejemplo, de medicamento que abusó o redujo. Bueno, se puede Por ejemplo, esos que... determinar que lo más probable eran medicamentos a base de opiáceos. Lo más probable sí. ¿Tienen su propia especificidad? Sí, las sales son las mismas. Actúan principalmente en el cerebro, es decir, ahí principalmente hay cambios funcionales que son bastante fuertes. A veces no se ven a simple vista. Estas drogas que la gente llama incorrectamente duras, aunque hay tanto ligeras como duras, son precisamente las que dejan un cuadro morfológico muy marcado. Tiene libros completos, ¿verdad? Y promueve un estilo de vida saludable. Yo no... No lo promuevo, no ando por la calle con una pancarta a favor de un estilo de vida saludable. Entiendo, solo intento transmitirle a la gente la información que por razones objetivas no conocen, porque no todos trabajan como peritos forenses. Y yo siempre lo recalco, no quiero enseñarles cómo vivir, solo les muestro cómo es en realidad, sin retoques, sin nada de eso. Simplemente lo creen o no lo creen, así es. Esas mismas consecuencias negativas. ¿Qué pueden ocurrir? Claro, la información es suya, hagan lo que quieran con ella, porque solo ustedes viven su única y especial vida. Por el amor de Dios, ya se los mostré. Bueno, eso es todo, más o menos. Con información tomar decisiones es más fácil. Que decida cada quien es algo personal. De acuerdo. ¿Alguna consecuencia para la salud directamente para el médico forense? ¿Cuáles son los problemas clásicos de salud que pueden tener ustedes desde el punto de vista del trabajo diario? Bueno, lo más probable es que sean problemas con el sistema musculoesquelético, ¿sí? Y la interacción con los químicos, nosotros... Prácticamente no interactuamos con ellos. Eso lo hacen las personas que trabajan principalmente en laboratorios. De químicos nosotros principalmente solo tenemos formalina, sí. ¿Pero la formalina? La formalina es un factor dañino, por eso existen beneficios para condiciones peligrosas. Y antes... Se jubilaban. Ya estoy jubilado, trabajé 20 años para nosotros, un año cuenta como 1,5 de antigüedad, pero no estamos en contacto directo tan seguido. Porque ese mismo frasco en el que se colocan las muestras de tejidos de los órganos que se envían a histología, por lo general está tapado. Pones un pedazo, lo tapas con la tapa, no ocurre ninguna evaporación.
Cuando se realiza el corte para histología, por ejemplo, cuando de esos pedazos grandes se cortan unos más pequeños que luego se colocan en casetes y se rellenan con parafina, y de ahí ya se hacen las preparaciones. Bueno, eso pues pasa rara vez, muy rara vez, y realmente no tiene ningún efecto especial en el organismo. Entiendo, sí. Respirar formalina constantemente puede causar rinitis atrófica, gastritis atrófica y otros problemas. Generalmente tenemos contacto mínimo con eso. Respecto al aparato musculoesquelético, no somos cirujanos. O sea, si literalmente te resulta incómodo estar de pie y observar algo, pon un banquito, siéntate y observa con toda tranquilidad. Está claro que físicamente a veces puede ser pesado, pero no diría que eso lleva a enfermedades profesionales. Bueno, Y no se requieren descansos psicológicos ni nada parecido. Bueno, o sea, uno ya se acostumbra, ¿sabes? Sobre todo cuando empecé a trabajar como dentista, todos me decían, Tache, pues, ¿qué clase de profesión es esa de andar hurgando en la boca y cosas así? La gente... siempre dicen, ¿qué clase de profesión es esa? Siempre. Siempre habrá quien pregunte, ¿qué hacen sin importar dónde estemos hurgando? Eso es como, oh, qué asco. Entonces, pero al final solo es un trabajo. ¿Sí? Bueno, psicológicamente a veces te cansas del factor humano, básicamente de la gente incompetente y especialmente de los jefes incompetentes. Eso pasa. ¿Cómo te vas a cansar si te gusta tu trabajo? Y sobre los errores en tu trabajo, solo se equivoca quien trabaja, pero ¿cómo se manifiestan y qué tipo de errores pueden ser? Los errores a menudo están relacionados con que el experto puede apresurarse porque tiene mucho trabajo. Él puede, de alguna manera, en algún lugar, simplemente pasar algo por alto, sí, en algún lugar no. Verlo, pasarlo por alto, por juventud, tal vez, algo por desconocimiento. Pero yo siempre, cuando tenía residentes, estudiantes residentes, siempre les decía que hasta que el diagnóstico no estuviera completamente claro, no se puede salir de la sala de autopsias, así me enseñaron. Tampoco se debe coser el cadáver. Si tienes dudas, llama a consulta o discútelo. Por suerte, aquí no tenemos esa norma de que son 13 minutos por persona, sí, 12 minutos, aquí no tenemos eso. Podemos investigar todo el día y al día siguiente continuar con la investigación. Por eso, hasta que no hayas entendido, no puedes coser, no puedes salir de la sala de secciones, eso es todo. Por eso nosotros estamos bien con eso. Pero los errores, por supuesto, ocurren, pero no son críticos. No lo vi, se me pasó. No lo vi, se me pasó, me apresuré. Pero eso pasa principalmente por la juventud. Errores mortales, sí. En el sentido literal, Gracias, Alexei. Fue muy interesante, curioso y por tan agradable diálogo. Tal vez tienes algún consejo para quienes, digamos, buscan llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué se debe hacer para llegar lo más tarde posible a ese lugar, a su consultorio? bueno, si dejamos de lado, por así decirlo, Su Majestad el Azar, entonces, aunque suene a cliché, todos lo saben, hay que evitar los malos hábitos, no comer de noche, por así decirlo, y en general no comer en exceso. Y pensar con la cabeza, aunque sea por un minuto, aunque sea por medio minuto antes de hacer algo, y listo, no necesitas hacer nada más. En esencia, Amarte a ti mismo y tratar a tu cuerpo. incluyendo a los que te rodean y pensar en los demás también. Sí, muchas gracias. De nada, gracias por invitarme. De nada, eso es todo.